Vamos allá, dicen los españoles. Bueno, espero que la medición, buenas tardes ante todos, nuevamente, la medición haya sido, ¿no se le ha borrado que estaba dañándolo? Ah, no. Miren, lo que les hablaba ahí, este tema de una clase posterior, que hoy se va a tocar ahí muy por encima. Lo que quería que ustedes vieran, pues, un sistema unifilar, este es un sistema unifilar, medición, viene el IP y vienen los paneles de distribución. Aquí va a haber un diámetro de tubería y calibres de cable, puede ser número 2, AWG, etcétera, pero aquí va a ser de aluminio. Eso lo vamos a ver. Ya una vez pasa el medidor, porque la compañía eléctrica Naturgy, ellos tienen una tabla para los alimentadores principales. Ahí se ven. Ahora, hasta aquí, de aquí para abajo es del cliente. De aquí, entonces, saltamos con el mismo diámetro la misma especificación de cable, número 2, por ejemplo, es un ejemplo, AWG, pero en cobre. Y ya todo lo que sigue para abajo es cobre. Este IP hay que calcularlo con un estudio de carga. Puede ser de 100 amperios, 2 polos. Puede ser de 100 amperios, 3 polos. ¿Qué voltaje normalizado? Ahí les subí la presentación, espero que la vean. Para este caso puede ser 240 monofásico, que es este caso. Tenemos dos líneas calientes. Puede ser 240 trifásico, ¿verdad? Puede ser 208 en Y trifásico. Son los voltajes normalizados para este tipo. Hay otros voltajes para empresas más grandes que van a ser 480 voltios trifásico. Eso ya para que este también se subdivide en 277 monofásico. Esos son los voltajes normalizados. Ahí están en la presentación. Sistema de voltaje normalizado en Panamá. Espero la vean, porque es de mucho provecho. Está todo esto que está aquí. Y se ven los voltajes que normalmente tanto en alta como en baja tensión. Más que todo ustedes, por ahora en este curso, vamos a ver baja tensión, que es de 480 para abajo. En nuestro caso, pues. Normalmente 600 voltios, pero aquí trabajamos con 480. Ok. La clase de hoy, si bien es cierto, era parte de eso, lo que es la práctica. Electricidad. Una consulta, ustedes para la gira que tenemos programada, ¿a ustedes les es factible solamente los sábados? Sí. Y les pregunto, sábado en la mañana, porque lo más probable es que sea sábado en la mañana, porque las empresas trabajan pues los sábados hasta mediodía. A esta hora no vamos a encontrar empresas abiertas que estén funcionando. Entonces vamos a tratar de hacerla el día ese, el sábado ese, sábado 20 creo que, antes del mediodía. ¿Hay alguna actividad para ese día? Bueno,
Esperemos pues que podamos realizarla. Eso es, miren, eso es una gira, eso es una actividad de extensión que le llama a la universidad. Por lo general la universidad está exigiendo a los docentes, a nosotros, que hagamos una actividad de extensión cada vez que dictamos un curso. Entonces, esa es una actividad pues que lleva 3 cometidos. Es una actividad de extensión, es un módulo completo, o sea, no vamos a dar clases, o sea, como tal ese día, y es una nota. La 4ª actividad es una gira. Con solo asistir a la gira tienen 25%. A menos que tenga una muy buena excusa. ¿Estamos claros en eso? Necesito también, esto vamos a hablarlo nuevamente rapidito, señores. La actividad 1. La actividad 1 ya está en curso. 25%. Es la de investigación, ¿verdad? De los componentes de un circuito eléctrico. Esa va desde hoy, digo, desde el sábado pasado. ¿Quién tiene un calendario ahí en el celular? Desde el sábado 9, 9 de marzo al 23 de marzo. Actividad 2, 25% también. Mapa mental. ¿Han hecho algún mapa mental alguna vez? ¿Ah? Bueno, igual ahí en la tarea, en la actividad, hasta le pongo enlaces de YouTube para que sepan cómo se realizan los mapas mentales. Es sobre los tipos de falla. Mapa mental, ahora vamos a ver los tipos de falla. Ustedes van a hacer un mapa mental. Ese trabajo es en grupo. No he recibido los grupos. El mismo grupo va a ser para la actividad 3. Ese va del 16 de marzo tírale 15 días, al 2, al 30. 30 de marzo. 30 de marzo. La actividad 3, todas valen 25%. Yo lo dejé a discreción de ustedes. Si son 20 estudiantes, pero aquí no han venido 20 estudiantes. Aquí creo que la máximo son 15 estudiantes. Bueno, entre esos 15 tendrán que escoger 3 grupos de 5, 4 grupos de 4 o de 3, no sé. Eso lo van a definir ustedes. Pero necesito que ya lo vayan poniendo en el mensajero. Eso es asunto de ustedes. Yo no voy a meterme en eso. Ese es el proyecto de un motor, un arrancador, perdón, reversible. Ahí tienen que investigar y tienen que, no físico, es simplemente en presentación. ¿Cómo es la definición? ¿Cómo se llama? En la rúbrica le va a explicar cómo tienen que presentar este proyecto. Es solamente porque no tenemos tiempo para sustentarlo. Me hubiera gustado que lo sustentaran, pero no vamos a tener. Este es en grupo. Estos 2 trabajos son la 1, la 2, la 3. Estos 2 son en grupo. ¿El esquema de control? Todo, el esquema de control y el esquema de potencia. ¿Cómo logra hacer el cambio, el reversible? Y los diámetros del cable, el tamaño del arrancador, el tamaño del breque, todo eso vamos a enseñar cómo se calcula. Pero eso lo van a hacer ustedes. Yo les voy a enseñar cómo se calcula, pero los cálculos los van a presentar ustedes, lo van a hacer ustedes. Para este caso, este va del
Del 30, 6. tírale 15 días. Al final, al final, ¿al qué? No, algo está mal aquí. No, es que hay un sábado que este no se trabaja. Semana Santa. El que sigue es del ¿qué? Del 6 de abril al 20, que es el último día de abril. Tienen 15 días también para hacerlo. ¿Del 6? No, este queda hasta aquí. El que sigue sí es de aquí a acá. Entonces, estos dos son en grupo. La actividad número 4 es la gira. Vale 25%. Solamente con asistir tienen su 25%. No hay caso ahí, ¿verdad? ¿Estamos claritos en esto? ¿Todo? Bueno. Pero anoten, le tomen foto como que... Eso está en la guía también, señores. Eso está en la guía. Bueno, ya. Ok, miren, comenzando de una vez. Hoy. ¿Hello? ¿Cómo? ¿El examen cuál viene siendo? ¿Examen? No, aquí no tenemos examen final. Examen final yo pongo en protección de sistemas eléctricos, pongo en generación de energía, pongo creo que en electrónica industrial, como en 5 materias pongo examen final. En esta se salvan, no tienen examen final. Su examen final es ir a la gira. Bueno, el que no saca una buena nota conmigo, señores, es porque no viene a clase y porque no presta atención. Lo importante es que salgan sabiendo. Okay. Los sistemas eléctricos mejor diseñados ocasionalmente experimentan cortocircuitos, dando como resultado altas corrientes anormales. Los dispositivos de protección de sobrecorriente deben aislar tales fallas en el punto adecuado y con seguridad para minimizar el daño en circuitos y equipos, además de minimizar las molestias a los usuarios. Por esta razón, es necesario recordar los conceptos y procedimientos para el cálculo de corrientes de falla. Es importante tener en cuenta que esos cálculos también son requeridos para otras aplicaciones, por ejemplo, para el cálculo de mallas de tierra, bueno, etcétera, en subestaciones. Ok. Cuando hablamos de protección, ¿verdad? Hay que preguntarnos contra qué nos protegemos, ¿verdad? O sea, si sacamos un paraguas, nos protegemos de la lluvia o del sol, ¿verdad? Si nos ponemos un guante, es para que esto está muy caliente, nos protegemos del calor. Entonces, en electricidad, en electricidad, nos protegemos contra las fallas de cortocircuito o de... ¿Qué me hizo otro tipo de falla? No. Falla de cortocircuito, falla de sobrecarga. La falla de sobrecarga como tal, yo no la considero en lo personal, yo creo que los expertos tampoco la consideran una falla per se. O sea, la falla de sobrecarga es en sí una mala operación. Eso se va a ver, ustedes lo van a ver en cursos posteriores con mucho más detenimiento. Yo lo voy a dar aquí hoy solamente el pantallazo. El cortocircuito, obviamente, sí es una falla que se produce cuando, obviamente, se cruzan dos líneas calientes. Si alguien ahí hoy
ni Dios lo quiera, hubiese unido por accidente las dos fases, las dos líneas, hay un cortocircuito, ¿va? Y ese cortocircuito se ramifica y viene a afectar a toda la infraestructura. Por eso están los breques, los interruptores, pero también están los conductores, ¿ah? Que se calculan para soportar ese tipo de eventos que son bien rápidos, muy rápidos, pero que si no tienes bien dimensionado tu sistema, se va a quemar. Si un cable que tú sabes que, por ejemplo, le va a pasar 10 amperios, pero que tú le haces el cálculo, y por lo general pues siempre se hace, para un cortocircuito te dice que tiene que soportar 20 amperios, entonces tú tienes que dimensionar ese cable para que te soporte los 20 amperios. Y el interruptor que se dispare, o el fusible también, que se abra para proteger el aparato a ese amperaje, porque ese es el máximo amperaje que se va a dar por este cortocircuito. ¿Quiénes ocasionan cortocircuitos? ¿Cómo se ocasionan los cortocircuitos? Vamos a verlo. Miren, quería hacerle el paréntesis. Aquí no vamos, en este curso sí se va a tocar, pero no como una falla real. La falla por sobrecarga. Miren, cuando decimos fallas por sobrecarga, es una falla por mala operación o por mal cálculo. Si yo, por ejemplo, tengo un transformador que calculé de 100 MVA o 100 kVA, ¿verdad? Este es un valor fijo. El transformador que está ahí tiene un valor. ¿Lo vieron? El transformador que está ahí en el poste, eso tiene un valor, una capacidad de 75, de 50 kVA. Anyway, eso es un valor fijo que está calculado para esta estructura, para este local. Este va a alimentar una carga. Pero esta carga, supuestamente, en teoría, este transformador lleva esta carga. Pero si yo a esta carga, por ejemplo, este establecimiento, que tenía 10 aires acondicionados, le meto 5 aires más, son 15 aires acondicionados. Ya este señor empieza a trabajar mal. Si en vez de 15 decimos, no, hombre, vamos a hacer 2 salones más allá, vamos a hacer 3 salones más allá, le metemos 5 aires más, 20 aires acondicionados. Y el transformador tiene su medición, tiene su capacidad. Entonces empieza ya este transformador a dar un sobrecalentamiento. Cuando se habla de sobrecalentamiento, acuérdense que la potencia aparente es el voltaje por la corriente. ¿Ya ustedes dieron el triángulo de potencia? No lo han dado, pero bueno, esta fórmula la van a ver mucho. Si este valor es constante, que es los 100 kVA, este valor también es constante, 240, porque ese es el valor que acaban de medir ahí, ¿verdad? Ese valor, ¿te vieron que no varía? ¿Pero qué sí está variando? La corriente. ¿Por qué? Porque estamos metiendo más carga. Entonces, cuando hablamos de sobrecarga, es amperaje. El amperaje se traduce en calor.
Por eso que ustedes van a ver en los motores, hay unos dispositivos que se llaman las térmicas, que son bimetálicos y que por calor que pasa por el cable, ellos abren y mandan a abrir el circuito de control. Igual los breques termomagnéticos se llaman termomagnéticos por lo mismo, porque trabajan por una corriente de sobrecarga, ¿verdad? O trabajan por un evento térmico, un sobrecalentamiento. Ese se abre. Por eso que es termomagnético. De corriente que produce calor. Pero el cortocircuito produce también una elevación del amperaje. Por eso que es un breque termomagnético. Entonces, resumiendo, la falla por sobrecarga es, como ustedes han visto, una operación indebida o mala praxis o mal cálculo, porque de repente calcularon mal este señor, también puede ser. Lo calcularon mal y esta fórmula se trastoca, se dispara. ¿Quién se dispara? Este señor que está aquí. Pero si todo está bien, no pasa nada y todos estamos felices y no se dispara nada. Es como un ejemplo más claro. Si yo tengo un motor aquí, él me da un par mecánico, ¿ah? Él va de lo eléctrico, él tiene una alimentación eléctrica, pero él gira, eso es un par mecánico. Él me está moviendo una faja, ¿verdad? Él me está moviendo ahí con unos engranes, unas poleas, me está moviendo una faja. Este motor tiene una capacidad 10 amperios. En la placa de él tiene una capacidad de 10 amperios. Ok, él está moviendo sacos. Ponte que es una empresa de sacos. Con 2 sacos tiene 4 amperios. No pasa nada porque esta es la capacidad de él. Pero dice otro señor, vamos a meterle 2 sacos más. Ya esos 4 amperios se transforman en 8 amperios. Son ejemplos, Pero dice otro señor, y va acá, vamos a meterle 2 sacos más. Eso ya se transforma en 9.5 amperios. Ya este señor y las protecciones de él empiezan a ponerse en sintonía, ¿no? Viene otro señor y dice, vamos a meterle un saco más. Ya se elevó a 11 amperios. ¿Qué dijeron las protecciones? Abrieron el motor para proteger el motor. Eso es una sobrecarga. A medida que usted va aumentando la capacidad de ese motor por placa, esa sobrecarga, esa corriente, esa intensidad se va elevando. Entonces, que sí produce que hay que protegerse de eso. Claro que hay que protegerse, pero es por una operación indebida. Hay que saber usar los aparatos. Si este aire, abres esa puerta y la dejas, ¿qué va a pasar con ese aire? Se congela, se dispara. Es una mala operación. Entonces, ¿entienden lo que es la diferencia entre sobrecarga y cortocircuito? Cortocircuito es cuando hay una falla de cortocircuito. Pero la sobrecarga es una operación más allá de la capacidad de un equipo en sí. Las 3 máquinas eléctricas que conocemos, ¿cuáles son? Las 3 máquinas eléctricas que conocemos. ¿Cuáles son? Los 3 tipos de máquinas eléctricas que son. ¿Cuáles son?
generador, eso lo van a dar en máquinas eléctricas, obviamente. Generador, motor, y el último, son 3. Transformador. Son las 3 máquinas eléctricas que existen. 3. Se subdividen. Estos 2 que están aquí se les tienen otro nombre. Aparte de máquinas eléctricas, tienen otro nombre. Máquina eléctrica. ¿Quién hace la analogía entre generador y motor? ¿Qué hacen ellos? ¿Ah? Giran. Exactamente. Son máquinas eléctricas rotativas. El transformador es estático. El transformador no está girando. Ahí no está girando, no está girando. Él recibe un nivel de voltaje y lo baja o lo sube, como quieran. Hay elevadores y hay que bajan el voltaje, lo suben y lo bajan. O también lo mantienen. También hay transformadores para mantener el voltaje. Entonces, esos son los 3 tipos de máquinas y los 3 tienen protección. ¿Que los van a ver? Van a ver más adelante. Solamente quería hacer la aclaración de que los 3 tipos de máquinas eléctricas necesitan protección. Ok. Miren, cortocircuitos. Hay los cortocircuitos trifásicos, simétricos aislados a tierra. Bifásico aislado entre 2 líneas, bifásico a tierra, de 2 líneas a tierra, y el monofásico de 1 línea a tierra. El fallo del cortocircuito se divide en fallo simétrico y asimétrico. Vamos a ver. La falla simétrica, cortocircuito simétrico, es cuando las 3 fases, las 3 líneas se unen o se pegan. Ponte que pasó un huracán o cayó, se chocó un carro, una mula con un poste y se unieron las 3 fases. Esas tres líneas unidas producen un cortocircuito, una falla de cortocircuito simétrico. O sea, al producirse un cortocircuito simétrico, ¿por qué? La palabra simetría es que es igual. Simétrico es igual. Las corrientes son iguales, ¡pum!, se abre la protección, obviamente. No hay un desbalance. Ahora vamos a ver el desbalance. Estas son simétricas porque las 3 se dispararon, abrieron el cortocircuito. La otra falla es simétrica. Es de las 3 líneas más que se une, o sea, se chocó un carro, se chocó lo que sea, y encima hay una conexión a tierra. Son las 3 líneas más tierra. Esa es una falla y puede ocurrir aquí también en cualquier lado. Las 3 líneas y encima tierra. Eso ocasiona un cortocircuito simétrico, o sea, igual. Las 3 fases no se van a desbalancear, pero se van a disparar, se van a abrir. Esas son las simétricas. Las asimétricas, o sea, que no son iguales, y cuando decimos que no son iguales, es la falla de una fase cuando se une con tierra. Por ejemplo, ahí alguien pudo agarrar por accidente el multímetro, se pegó a tierra, a la carcasa, y ocasionó un cortocircuito de una fase a tierra.
Eso es como cuando en una tubería metálica o en un breque, un cable se pela, se une a la carcasa, ¿qué pasa? Hay una falla, cortocircuito a tierra. Una fase a tierra, se pegó la carcasa, es tierra. Un motor hay una fase que se aterrizó por agua, por humedad, por lo que sea, va a tierra, eso ocasiona un cortocircuito asimétrico. ¿Por qué es asimétrico? Porque nada más está fallando una línea. ¿Qué pasa con las otras dos líneas? Cuando hay una falla en una línea, las otras dos fases se recargan, ¿verdad? Una falla de voltaje en una línea, las otras dos fases, o la otra fase, en este caso, ahí se va una fase, la otra fase se recarga, se recalienta. Por eso que usamos en los benditos protectores de voltaje. ¿Por qué usted cree que son esos protectores de voltaje? Porque se puede ir una fase. Y si el motor de ese aire acondicionado queda trabajando con una fase, se quema. Por eso que cuando hay un desbalance, cuando dice se fue una fase, ese señor que está ahí tiene la obligación de proteger a ese aire acondicionado. Pero ¿por qué se da ese efecto de desbalance de voltaje? Por este tipo de falla. Se va a una fase, quedan las otras dos fases con corriente, pero con bajo voltaje o con alto amperaje. Entonces se desbalancean, por eso dicen asimétrico. Y son las más peligrosas. Ahí lo dice en la teoría, se lee en la teoría y van a encontrar que las fallas asimétricas son las más peligrosas. Porque las otras dos fases o la otra fase sigue con carga. Y puede dañar motores, transformadores, generadores. Entonces hay que protegernos. Estamos hablando de protección, de fallas. Entonces, esta es una de la primera de las asimétricas. La segunda de las asimétricas son cuando se pegan dos cables, dos fases, que ocurre mucho. Una zorra, una iguana se mete, una culebra se mete a un transformador, hace cortocircuito. Aquí lo puede hacer aquí también. Un ratón muerde una fase y se electrocuta. En los breques ocurre mucho cuando una iguanita hace cortocircuito entre dos fases. Pero la otra fase, si es trifásico, la otra fase sigue con carga. Y esta fase es la peligrosa, porque sigue con carga. Entonces es asimétrico, o sea, nada más están fallando dos. En la simétrica fallan las tres, para de contar. En las asimétricas falla una, fallan dos. Aquí tenemos dos fases. Esa es la segunda falla asimétrica. La tercera falla asimétrica es dos fases más tierra, porque puede ocurrir. De hecho, ocurre mucho. ¿Ocurre por qué? Por animales, por ramas. Hay dos ramas que se pegan, que caen de un árbol. Puede ser en baja o en alta tensión. Ocurre el arco y hay una falla a tierra también. Entre dos fases y encima tierra. Pero la otra fase sigue energizada. Es asimétrica. No se van las tres fallas. Entonces, estas son las de cortocircuito. La otra falla, pero de esa no nos protegemos. Escuchen bien, de la falla de circuito abierto no nos protegemos. ¿Por qué no nos protegemos de la falla de circuito abierto? Cuando te hablan de circuito abierto, ¿qué? O sea, se desconecta algo, si vos haces switch, se apagan los focos, ¿va? Eso es un circuito abierto. No hay que protegerse. Pero sí se da. Sí se da cuando se abre un conductor, se picó un conductor, se quemó. Esta sigue sin energía. Las otras dos siguen con energía.
dos cables abiertos o los 3 cables abiertos. Pero de los circuitos abiertos no nos protegemos, porque ya están abiertos. O sea, no está ocurriendo corriente por ahí. ¿Tú ves bien allá? Miren, este cuadro es muy valioso. Falla un sistema de potencia. Falla el circuito abierto. Un conductor, 2 conductores o 3 conductores. Ahí no pasa nada. Las fallas de cortocircuito, short circuit, simétrico, 3 fases a tierra, son los 2 que son simétricas, o sea, son las fallas iguales, se van las 3 fases y ya. Pero el más peligroso y que es el más común, es el 75% de las fallas, es el asimétrico. Cortocircuito asimétrico. Una falla con tierra, 2 fallas a tierra o de línea a línea. Línea a línea. Son las 3 fallas de cortocircuito asimétrico. Cortocircuito asimétrico. Fase a tierra, 2 fases a tierra y fase. Para de contar. Contra eso nos protegemos. Contra estos cortocircuitos. Circuito abierto, no nos protegemos. El otro tipo de falla es la sobrecarga, que no se va a estudiar aquí. Sí se va a mencionar, no se va a estudiar, pero es una falla por mala operación. Estas son eventualidades. Por un animal, una rama, un choque, un acto terrorista, una descarga eléctrica. Los rayos son muy comunes que ocasionen fallas. De hecho, son los que más fallas ocurren. Los rayos allá en alta tensión o aquí en baja tensión, cuando se sobrecalientan o se pegan, lo dejaron muy pegaditos, los cables se sobrecalentaron por el calor, se fundieron los jackets, el aislante, y se unieron los cobres y ¡puf! O en un breque, una iguanita o lo que sea, o una de las fases se fundió y ocurrió un cortocircuito. Eso ocurre, eso es lo que ocurre. Entonces, contra eso es lo que estamos protegiendo. Miren, las protecciones, como yo les hablaba, las protecciones de generadores, la protección de las líneas de transmisión, todo eso ustedes, en el curso, por lo menos en el curso que yo doy, en sistemas de protección eléctrica, vemos todo esto. Eso ya es casi en el último semestre. Todas las protecciones que llevan los generadores, las líneas de transmisión y los transformadores. Transformadores, subestaciones, las protecciones de consumidores. Ok. Si nos vamos a los componentes de la energía eléctrica en todos los países del mundo, obviamente incluyendo Panamá, tenemos la generación, que dijimos que pueden ser eólicas, térmicas, hidráulicas, etcétera. Ese son el componente central generadora. Por lo general va a haber una estación elevadora, porque esta genera a 36 kilovoltios, hay que elevarlo para que se vaya al segundo componente, que es la transmisión. Que son las torres esas grandes que ustedes ven, ¿verdad? En la Interamericana, a la hora de la Interamericana, esas torres grandes, eso es la transmisión.
que están trayendo la energía o la están uniendo al Sistema Nacional de Despacho para que sea repartida en las provincias, en las cargas, en los centros de carga. Esa es la transmisión. Aquí hay niveles de voltaje que están en la presentación que les puse. 230.000, por lo menos aquí en Panamá, 230.000 y 115.000 voltios. Ahí baja nuevamente porque hay que bajar el voltaje, ¿verdad? Para que entre a las ciudades, por ejemplo, ya en 34.5, aquí baja a 34.5. Esto no le pongan atención. Estos voltajes no son de aquí de Panamá. Esto fue una figura representativa. Esto fue una figura representativa que yo utilicé, pero no son los niveles de voltaje en Panamá. Los niveles de voltaje están en la presentación que les puse. Esto es una simbología nada más. Hay que bajar ese voltaje de 230 o 115.000 a voltajes que vemos en las líneas de las ciudades. 34.5, 13.2, 4.16, etc. Son los voltajes de uso, de distribución. Y viene el tercer componente, que es la distribución o uso. Ya aquí entramos, como vemos aquí afuera, allá está pasando una línea de 13.2 kilovoltios, pero hay un transformador en ese poste, ¿verdad? Que lo va a bajar, obviamente, para que los voltajes de uso 480, 240, 208, esos son los voltajes que usamos en los establecimientos comerciales, en la industria o en los residenciales. Entonces, eso es el componente, los tres componentes de la electricidad en todos los países del mundo, en todos. ¿Qué vamos a nosotros a enfocarnos en este curso? En este más que todo. Distribución, pero ya los de uso. En otros cursos ustedes van a ver generación y transmisión. Voltaje de generación y transmisión. Aquí por encima, se los puse ahí en la presentación, pero aquí nos vamos a enfocar en este componente. Ok, hay distintos tipos de protecciones en media y baja tensión. Los cortacircuitos o fusibles, los relés térmicos, ahí cada uno tiene su definición. Los relés térmicos, los tomas de tierra, los interruptores termomagnéticos, que se utiliza mucho en los fusibles, el relé térmico, el interruptor diferencial, que es lo que le explicaba la semana pasada. Por ejemplo, si alguien está conectando algo y está en un lugar húmedo, por ejemplo, siempre se ponen en los baños, en las cocinas, etcétera. ¿Por qué? Porque ellos van a hacer, los diferenciales van a detectar ese cortocircuito en milisegundos. Son mucho más rápidos que los convencionales. Pero se ponen en lugares específicos, baños, sobre todo en cocinas, a las lavadoras, etc. Entonces son para baja tensión, señores. Interruptor electromagnético, interruptor diferencial, interruptor automático o termomagnético, que es el que le estaba explicando. El termomagnético es el que vimos allá afuera, en el IP. En el IP trabaja un interruptor termomagnético. ¿Pueden ser fusibles? Sí, pueden ser fusibles, pero ya el fusible muy poco se utiliza. Por lo general se utiliza interruptor termomagnético, que es el IP. Los que están en el de distribución, en el panel de distribución, también son termomagnéticos, pero también pueden haber diferenciales, están protegiendo circuitos especiales, etcétera. Para que sepan esa diferencia. Okay. Miren,
Esto es lo que hace un termomagnético, que es lo que le explicaba, lo que acabamos de medir allá afuera. El termomagnético, ¿por qué ese nombre? Termomagnético, obviamente, tiene unos dispositivos, son unos dispositivos que sensan las temperaturas, son bimetálicos, o sea, se llaman bimetálicos porque ellos tienen la capacidad de sensar temperatura. Cuando sensan que hay una sobrecarga, ¡pum!, disparan. Sobrecarga es sobrecorriente. O el dispositivo magnético que se energiza con una alta corriente y ¡pum!, dispara el breaker. Puede dispararse por térmico o por cortocircuito. Ese es el interruptor del IP y que también protege motores también. Bueno, los seccionadores, les llamamos cuchillas también, pues todavía se utilizan. Hay unas que son de fusibles, que son de estos doble tiro, estos transfer, doble tiro, ¿verdad? Son cuchillas realmente. Conecta un circuito o desconecta otro. Son cuchillas, pero no, o sea, son estos elementos que son seccionadores solamente. Pero hacen esa función. Igual son en estas dos presentaciones, fueron las que encontré. Ok, protección de conductores por sobrecorriente. Miren, quiero hacer un alto aquí para irme a la... Miren, es muy importante que lo que vamos a hablar aquí y lo que vamos a seguir hablando en el curso, ustedes tengan claro que existe el NEC en español y la norma técnica para suministro a clientes, por lo menos la de Naturgy, que es la que yo manejo. ENSA creo que es allá en Panamá, no sé. Veraguas y Chiriquí Coclé somos Naturgy, ¿verdad? Allá en Chiriquí creo que Naturgy también. ¿Quién es chiricano aquí? Naturgy. Entonces vamos a estudiar esta, pues, la que más utilizamos. Estos son, ¿cómo se llama? En PDF, son archivos en PDF. Este también, descárguenlos, porque esa va a ser la Biblia de ustedes, de los electricistas. Esa es la Biblia. Tienen que saber, tienen que dominar, no todo, porque esto es amplísimo. Los dos son muy amplios, pero hay artículos. Yo cargo artículos ahí impresos, ya los cargo en la computadora. ¿Ah? De estos dos. ¿Cuáles son los artículos que más se usan? ¿A qué se refieren? Ustedes lo pueden leer. Pero toda la electricidad en Panamá y todos los países del mundo está normalizada. ¿Han escuchado del NEC? National Electric Code. Esto lo hicieron los gringos. Para ellos allá, obviamente. Pero nosotros lo hemos ido acuerpando, lo hemos ido trayendo, lo hemos ido utilizando y adecuando a nuestras realidades en Panamá. Este está muy basado en en el NEC en español. Las normas técnicas de Naturgy. Esto está aquí y está, también se lo puse, creo que aquí en materiales de clase, para que no digan que no se los puse. Está en dos lugares en la plataforma. Son lo mismo, pueden descargarlo de acá de la unidad o pueden descargarlo de aquí. Están aquí. Ustedes es obligación que tienen que descargarlo y utilizarlo. Eso les va a servir a ustedes siempre. Yo, y todavía lo uso. Hay muchas normas aquí, no me las sé de memoria,
hay que buscarlas. Y están aquí o acá. Yo uso más este, obviamente. Pero bueno, eso era lo que quería mostrarles. Tienen que descargarlo, señores. ¿Alguna pregunta está ahí, señores? Miren, de repente es mucha información, pero después ustedes se van a percatar que todo va cogiendo sentido. Ahora, también les digo, es obligación de ustedes en sus horas asimétricas meterle mente a esto, a estas teorías, a esta... No puedo definir cada cuestión aquí, no se puede. ¿Qué se decide? ¿Qué se define? Lo más importante. Hay bastante teoría ahí. Ok. Un poquito de agua porque... Aquí todos los de Chiriquí viajan en un solo carro, cada quien tiene su carro. De Chiriquí tiene plata, dice. Yo tengo 2 nietos chiricanos, para que sepan. Mi hija mayor vive en Chiriquí. ¿Ah? Mi hija mayor vive en Chiriquí. No, yo soy veragüense. No, he ido bastante a Chiriquí. Ahora que mi hija está viviendo por allá. Mi hija ya tiene como 8 años de vivir por allá. Ella es abogada. Bueno, en nuestro mundo existen muchos sistemas eléctricos que difieren tanto en su infraestructura eléctrica como en sus normativas técnicas y de seguridad. En nuestro país, por ejemplo, se desarrolló una infraestructura con base en el sistema eléctrico americano. Esto es más o menos algo de historia, ¿no? Las instalaciones eléctricas en edificaciones se rigen por la National Electric Code, por su sigla en inglés, que es el NEC, y más recientemente por la norma técnica para el suministro eléctrico de clientes de Naturgy, que es lo que tienen ahí en esos archivos, cuyo propósito es la protección de las personas y de la propiedad contra los riesgos que se derivan del uso de la electricidad. Reitero, esto es protecciones. ¿Contra qué nos protegemos? Ya acabamos de verlo. Cortocircuito y sobrecargas. ¿Cuáles son los cortocircuitos? ¿Cuáles son los cortocircuitos más dañinos? Los circuitos abiertos y las sobrecargas. Esas son las fallas con las que nosotros nos vamos a proteger. Utilizamos estos señores que están aquí para normalizar todo lo que es la electricidad en Panamá. Si hay algo normado aquí en Panamá, es la electricidad. Para que ustedes sepan. Normado, aquí en Panamá es la electricidad. Usted, para poner una casa, para habitar una casa, tiene que pasar primero por bombero, Naturgy, ¿verdad? Un montón de cosas. ¿Por qué? Imagínense los edificios. Imagínense los edificios grandes o plantaciones o distribuciones como esta. Tienen que cumplir con bomba contra incendio. ¿Cuáles son las protecciones de las bombas contra incendio? Relés diferenciales, interruptores diferenciales, interruptores de falla tierra. Son mucho más exigentes todavía. Entonces está muy normada la electricidad aquí en Panamá. Y ustedes que van a ser técnicos, ustedes no pueden llegar como el, ¿cómo se llama? Como el albañil, por decirlo así, porque pega bloque ya y tira una línea aquí, por ahí nos vamos. ¿Ah?
Ustedes tienen por obligación que cumplir las normas. Para que ustedes mismos lo sellen o venga un ingeniero como yo y le ponga un sello. Depende. Yo acabo de hacer una ampliación de carga ahí en una camaronera en Agua Dulce. Ya la había hecho una en 2012. Ahora me pidieron otra. La del 2012 fue de 300 kVA a 1000 kVA, 1500 kVA. Es una camaronera grande, obviamente. Y el año pasado me llamaron, en noviembre me llamaron, y los planos me lo aprobaron ahora en enero. De 1500 a 3000 kVA. No me pregunten cuánto cobré, pero cobré bastante. ¿Y qué es lo importante? El sello. Y si ustedes para obtener el sello tienen que salir con un diploma debajo del brazo. Mínimo. Y hacer unas pruebas y una serie de cuestiones. Y mi carnet, yo no cargo la cartera, pero mi carnet yo lo cargo todos los días de Dios. Todos los días. La licencia, sí, el carnet de idoneidad. Pero plano chiquito, plano yo a la gente, bueno, ya hay gente que ni le cobro. Pero $20, nada por el sello y ya. Sí, amistades. Pero por el sello, yo el diseño, si le hago el diseño, obviamente le cobro más. Pero si ellos ya me traen el diseño y Miguel, mira, nada más quiero que me pongas el sello, yo le hago el favor. Su aplicación origina una instalación prácticamente libre de riesgos, pero no necesariamente eficiente o apta para su aplicación futura. El diseñador de la instalación es el responsable, miren, es el responsable de lograr las características mencionadas. Estos son algunos de los aspectos normativos a utilizar en dimensionamiento de conductores alimentadores en una canalización. La sección 110.4, todo eso está en el NEC. Estos son los artículos que ustedes van a tener que dominar. Se tienen los dos rangos de circuitos de instalaciones eléctricas. Los circuitos de 100 amperios, circuitos de más de 100 amperios nominales. La ampacidad se define en el artículo 100 del NEC como la máxima corriente en amperios, que todo eso son terminologías que ustedes tienen que ir dominando. Ampacidad en amperios que un conductor puede transportar de forma continua y en condiciones de uso sin superar su temperatura nominal. La carga continua, la sección 204, que el conductor debe proteger con un dispositivo de protección para sobrecorriente, utilizando la ampacidad en la sección 310.15. Se consideran condiciones normales de uso u operación no más de 3 conductores portadores de corriente en una canalización, cable o enterrados directamente hasta 2000 voltios. Procedimiento de dimensionamiento de conductores instalados en una canalización. Miren, aquí ya vamos a empezar con un ejemplo. Bueno, estas son las normas, pero vamos. Creo que era. Ok. Dice, se requiere el tamaño de un conductor EcoPlus THH no sé qué, de cobre y la protección de sobrecorriente, circuit breaker, de un circuito eléctrico para alimentar una carga de 120 amperios. En condiciones normales de uso. No se considera la caída de voltaje, ya que la longitud a considerar es pequeña. Todo eso son cálculos y condiciones que se tienen que considerar. Si es muy largo el tramo, hay que aplicarle un porcentaje de caída de voltaje. Pero bueno, como estas son cuestiones pequeñas, no es representativo. La ampacidad requerida, me dicen, miren, 120 amperios. Según la sección 215.2, esto está sacado del
del NEC. Ese es el artículo 215.2 para los conductores. ¿Qué son los conductores? ¿Qué son los conductores? Los cables. Cable o alambre. ¿Cuál es la diferencia entre cable y alambre? Uno cuál. ¿Cuál es el alambre? Alambre sólido. ¿Y el cable? Ok, este es sólido y este es de varios hebras, ¿verdad? Ustedes son electricistas, tienen que expresarse bien. Tienen que saber la diferencia entre uno y otro. Dicen cable sólido. No, el cable está entretejido con varios, por eso que le dicen cable. El alambre es como el alambre dulce ese galvanizado, es un solo conductor, es un sólido. Entonces dice, alimentadores a no más de 600 voltios, miren, según el artículo 215.2 del NEC, se dice que la ampacidad, que es la capacidad del conductor puede ser alambre o cable, es un conductor, ¿verdad? Un alimentador. Alimentador, conductor, puede ser alambre o cable, cualquiera de los dos. Pero el nombre es conductor. Cidice que la ampacidad no puede ser mayor de 125 amperios, por ciento, perdón. Si hablo de 125%, es por 1.25. Me están hablando en porcentaje, lo tengo que transformar a números, ¿eh? Es 1.25. ¿Cuánto me da? 150, exactamente. 150. Para proteger, el paso número 2, este es el paso número 1. Paso número 2. Para proteger ese cable o ese alambre, ese conductor o alimentador, ese alimentador, necesito un protector, ¿verdad? Que me dice, según la sección 240.6, dice que es, esto es aquí, el 3, no, este es el 3, que es de contra sobrecorriente, que es el circuit breaker, que es el breaker. También me dice que es 120 por 1.25, me da 150 también. Este es el breaker, circuit breaker, según el artículo 215.3. Ok. Si tengo este número, 150 amperios, hay una tabla que es la 240.6. El artículo para calcularlo es el 215.3. La tabla es la 240.6. Aquí están los fusibles o breques normalizados. Porque usted no va a encontrar, por ejemplo, si el cálculo, en este caso dio exacto, ¿verdad? Pero puede dar un número de 129 amperios. 129 amperios. O pudo haber dado 149 amperios. Pudo haber dado 149 amperios. Yo no tengo, según el NEC, los valores nominales normalizados de fusibles o interruptores automáticos de tiempo inverso son desde 15, 20,
Así nos vamos, 25, 30, 100, uno muy usado, 125, muy usado también, 150, que es este caso. Escogemos el interruptor termomagnético de 150 porque es un interruptor normalizado que en teoría deben vender los establecimientos comerciales. Usted se va a Electriza, debe haber un breque de 2 polos, de 3 polos, de 150 amperios. Pero usted no va a encontrar en Electriza o en Spiegel o donde sea un breque de 76 amperios. Eso no existe. O un breque de 108 amperios. Eso no existe. Esta tabla me dice todos los amperajes normalizados para los interruptores termomagnéticos. Entonces escojo el interruptor termomagnético de 150 amperios. Puede ser de 2 polos, 1 polo, 3 polos. Esto es un simple ejemplo. Entonces, puedes escoger 125 o te puedes ir ahí creo que salta 150. 150 estaría muy alto. Tienes que ir a 125. Sí, porque ahora vamos a ver, normalmente siempre se meten unos factores de protección y ahí se compensa eso. Ok, como ya calculé la ampacidad, que fue aquí en el punto número 1, me dio 150 amperios, me dice que tengo que la ampacidad del control se encuentra en la tabla 310, ¿verdad? Guión 16. Esta famosa tabla, ¿alguno la ha visto? ¿La han visto alguna vez? Sin miedo, si no la han visto no importa. La van y la tienen que imprimir, siempre la carguen en ahí en su cartera o en su agenda. Miren, esta tabla es la más usada en cálculos de electricidad. La 310-15. Miren, se la voy a explicar, pongan atención. Aquí me dice cobre, porque el problema me decía, planteaba un conductor de cobre, ¿verdad? Puede ser aluminio también. Cobre o aluminio. Temperaturas. Normalmente yo utilizo 75 grados centígrados. Ya 90 grados pues es sobrediseñar y va a encarecer el cálculo al final y el proyecto lo va a encarecer. Entonces me voy aquí a 75 grados. ¿Cuánto me dio el amperaje? Me dio 150 amperios, ¿verdad? Cobre, 75 grados, bajo 150 amperios. Estos son los amperios. Giro hacia la izquierda, conductor, un 0. AW o KS1000, puede ser KS1000, pero un 0. Este es el diámetro, porque usted también puede diseñar con milímetros cuadrados. Este es el área. Muchas veces los gringos diseñan con el área. De este conductor es 53.49. Aquí en Panamá trabajo mucho más con esto. Cable 14, cable 12 o alambre 12, cable 14, 10, 8, 6, así nos vamos. Un 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 250, 500, MCM o AWG. Repito. El cálculo con la tabla que vimos, que es 125%, el conductor soporta 120 amperios por 1.25, me da 150 amperios. Tengo que saber qué conductor, qué tamaño de conductor soporta este amperaje, esta ampacidad, ya que es una ampacidad. Una ampacidad.
me voy a la tabla. Con ese cálculo, bajo aquí cobre, si hubiera sido aluminio hubiese sido acá, pero me están diciendo que es cobre. Encuentro 150 amperios. Giro hacia la izquierda. El conductor que me da ahí es un 0. Conductor, un 0. AWG. El breque de 150 amperios puede ser de un polo, de 2 polos o de 3 polos. Esto fue un ejemplo para que nada más se familiaricen con esas 3, 4 tablas o artículos que son los más usados. Por lo general, para motores va a haber otros cálculos, pero sí esta tabla se va a utilizar. Hay varias tablas que también se utilizan para el cálculo de motores, pero eso va a ser en el próximo módulo. Entonces, un ejemplo con resumen de carga, que es lo que acabamos de ver aquí. Por eso pónganle atención. ¿Quedaron claros con esto, señores? El problema me decía 120 amperios. Me pedía calcular el conductor y el breque. Utilicé los artículos 215 y la tabla 240 y la tabla 310. Con eso resolví el problema. Lo multipliqué por 1.25, me dio 150 amperios, me voy a la tabla, encuentro el conductor. Multipliqué por 1.25, 150, me fui a los normalizados y encontré que el breque que servía era de 150 amperios. Me dio exactito el cálculo. Los tamaños de breque normalizados. Entonces, este es un ejemplo que es normalmente con el que ustedes se van a topar. Por ejemplo, le dicen, hey, hay que hacer un cálculo. Aquí agarraron, por ejemplo, vamos a decir que fue aquí, agarraron todos los aires acondicionados, toda la carga que iba a ver aquí, y dijeron que en carga instalada iba a haber 3000 voltios amperios. Así se da la carga. Volt ampere. Me dice que el sistema es monofásico, que es como el que acabamos de ver aquí. 120, 240, es lo que acabamos de medir, ¿verdad? Entre fase y fase, 240, y entre fase y tierra, o neutral, 120, 118, 119, por ahí les daba. 3 hilos, 2 polos automáticos. Entonces, bueno, ahí se lo voy a dibujar ahora. El dibujo sería este. En unifilar. Miren, aquí está el tipo de entrada, que es la pipa que vimos allá afuera. El medidor, entonces pongan atención, el IP y los circuitos de distribución, los paneles de distribución, que fue realmente donde medimos, ¿verdad? En este panel fue donde medimos. El IP creo que nada más uno midió en el IP. ¿Quién midió en el IP? ¿Alguien midió? Fuiste tú. Tú mediste acá. Todos los demás midieron en la distribución. Pero es igual. En la parte de arriba es igual. Entonces, me dice que la carga, esto es 240 voltios monofásico,